Esta masterclass será desarrollada por la ingeniera Dayana Romero, CEO y directora de la empresa. Le doy el pase a ella y cualquier consulta me pueden escribir al chat para resolver cualquier duda. Muchas gracias. Adelante, Dayana. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias por la espera. Yo creo que ya podemos empezar la masterclass del día de hoy. ¿Sí? Entonces, comenzamos. Bien, la masterclass del día de hoy es titulada El arte del control de proyectos. Este es una masterclass que hemos venido pensando ya bastante tiempo con el equipo de la empresa, justamente para poder invitarlos y dar apertura a nuestro primer curso que estamos por iniciar. Bien, entonces espero que puedan estar en un sitio, en un lugar cómodo ahora, quizá tomando una taza de café, un refresco, y espero que disfruten también de la masterclass. Vamos a brindarles información bastante interesante, sobre todo para aquellos que inician en el camino del control de proyectos y para aquellos que ya tienen experiencia o que ya vienen practicando esta disciplina, también brindaremos información importante. Entonces, a disfrutar y vamos a comenzar. Como ya me presentó Daniel, mi nombre es Dayana Romero. De hecho, fundé Dayana Romero Institute and Consulting en el 2021, pero no es sino hasta ahora que pues vamos a comenzar dictando ya cursos abiertos al público. En estos 2 años de la empresa hemos venido realizando diferentes consultorías y asesorías tanto a empresas como a profesionales de Perú, de México, de Colombia, de Chile, y yo personalmente lidero estas consultorías y asesorías a profesionales y a compañías. Por otro lado, mi incursión en la docencia no es nueva, no es de ahora del 2021, sino que ya desde hace más de 6 años vengo realizando tanto dando clases en las universidades, en institutos, como también ejerciendo la docencia. Me gusta mucho particularmente y pues yo disfruto mucho de hacerlo, de compartir experiencias, aprendizaje con los diferentes profesionales que llevan o han llevado mis cursos. Referente al control de proyectos, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, yo cuento con más de 13 años trabajando en control de proyectos, en oficinas técnicas, en PMO, en dirección de proyectos, en dirección de la construcción. Soy egresada de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. Ahí veo que tenemos bastantes conectados de Arequipa, que bueno, me da mucho gusto. Y soy además ingeniera civil. Actualmente, además de trabajar con la empresa, pues yo vengo ejerciendo un rol de control de proyectos senior para una compañía minera peruana a australiana. Y bueno, para mí es un gusto que se puedan conectar o que puedan haberse conectado y que me puedan escuchar el día de hoy. Antes de seguir con la agenda que tenemos para el día de hoy, quería comentarles brevemente cómo me inicié yo en control de proyectos. Bueno, mi historia es bastante particular porque quizá a diferencia de otros colegas, amigos que también trabajan en control de proyectos que quizá a primera instancia decidieron, ¿no?, ir por esta disciplina o trabajar en ella, en particular mi condición no fue la misma. De hecho, yo en la universidad, en el pregrado, cuando estaba estudiando, me gustaba mucho gestionar con los equipos, liderar los grupos, formar grupos de estudios, de apoyo, etcétera, en la universidad, tanto en las sesiones teóricas como prácticas. Lastimosamente, no tuve la oportunidad, como quizá muchos sí la tienen, de haber llevado un curso de gestión propiamente, ni siquiera como un curso electivo durante mi etapa de pregrado. No tuve la oportunidad particularmente. Siempre me llamó la atención, siempre estuve muy activa en las diferentes actividades que se daban en la universidad, y quizá muchos compañeros que quizá están aquí presentes
se acuerden de esas anécdotas. Y pues yo quería estudiar una maestría en Brasil en geotecnia, no estaba todavía decidida si entre geotecnia o la rama de transportes. Es más, había estudiado portugués, me había certificado en ese momento en el idioma portugués, ya tenía todos los requisitos, todos los documentos para poder postular en ese entonces a una beca para estudiar la maestría. Pero en el año 2013, cuando pues yo egreso en el 2012, me contrataron en una compañía en Arequipa para trabajar en control de proyectos. Yo no sabía en ese entonces a qué se refería, porque pues yo era recién egresada, pero mientras, digamos, hacía mi tesis y otros papeleos, pues decidí aceptar este puesto. De hecho, que no le llamaban control de proyectos, sino le llamaban oficina técnica. Entonces ingresé a esta compañía, me empezó a gustar lo que hacíamos, lo que desarrollábamos a nivel de costos, de cronograma, a nivel de las reuniones con los equipos, las lluvias de ideas, todas las reuniones, la temática, todo lo que seguíamos. Yo sin saber que eso era control de proyectos y sin saber que eso era a lo que me iba a dedicar por los siguientes 12 años de mi carrera y de hecho a lo que actualmente me estoy dedicando. Entonces, esa es como yo me inicié en control de proyectos. Yo no sabía que, es más, no pensaba que iba a estar hoy en día ejerciendo la docencia o incluso en la disciplina de control de proyectos, pero cómo es la vida, cómo los tiempos, digamos, son perfectos para cada situación y para cada persona, así que yo gustosa de poder estar aquí compartiendo con ustedes experiencias y conocimiento en esta primera masterclass. Bien, antes de seguir y de, pues, de desarrollar la agenda que tenemos hoy, quise agregar esta parte sobre mí, para que me conozcan un poco más. Y aquí van 3 cosas que no sabían de mí. Lo primero es que yo empecé a enseñar desde los 10 años. Comúnmente, pues, invitaba a mis compañeras y a mis compañeros de clase a mi casa a darles clases de matemática. En ese entonces, pues yo recuerdo que yo armaba los grupos y pues les decía que podían ir a mi casa en determinados horarios para poder estudiar para los exámenes. Entonces, desde los 10 años que yo empecé. Me gustan los deportes extremos, tanto me gustan que el año pasado casi pierdo el dedo meñique izquierdo volando parachute en la playa, así que bueno, a gestionar los riesgos, lección aprendida. Y lo tercero es que mi primera exposición en un congreso de más de 1000 personas fue a los 26 años, y de hecho fue en un congreso, un tour del PMI en Lima, Perú. Bien, ahora sí, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar primero indicando lo que no veremos hoy. No vamos a ver hoy procesos de una guía. No vamos a ver hoy detalles específicos o venta de algún software o de alguna herramienta. No vamos a ver hoy áreas de conocimiento, grupos de procesos, guías, estándares, marcos de referencia, manuales, etc. Y por último, no vamos a ver hoy temas avanzados o temas con un objetivo diferente al de la presentación de hoy, que es el arte del control de proyectos. ¿Bien? Entonces, comenzamos. La agenda que tenemos preparada está basada o seccionada en 4 aspectos, en cuatro secciones. La primera, el no control de proyectos. La segunda, el arte del control de proyectos. La tercera, el camino a la maestría. ¿Existe uno? Y por último, conclusiones y siguientes pasos. Eso es lo que tenemos preparado para ustedes en esta masterclass, el arte del control de proyectos. Bien. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué empezamos con el negativo del control de proyectos, el no control de proyectos? Si pues la masterclass trata de promover el arte del control de proyectos. Pasa que a lo largo de mi experiencia en consultorías, en los diferentes roles que he desempeñado en diferentes compañías públicas y privadas en Perú y en el extranjero, en las consultorías, en las asesorías, en las conversaciones con mis amigos, en las conversaciones, en las reuniones con colegas, y pues al final uno siempre a veces termina hablando de trabajo aunque uno no quiera en estas reuniones. Y este es un tópico, este es un tema, una premisa bastante interesante, porque muchos profesionales, incluso con experiencia, certificados, ¿no? Con años de experiencia,
que trabajan en diferentes compañías confunden lo que es el control de proyectos. Entonces hemos querido empezar indicando qué no es el control de proyectos para poder abordar qué sí es a lo largo de la presentación. ¿Qué no es el control de proyectos? Entonces, aquí encontrarán, ¿no?, algunos comportamientos, algunas características de profesionales, de personas, de equipos de control de proyectos, de líderes de control de proyectos, ¿no? Y respecto a las actividades o las funciones que pues deberían de realizar, o al menos ellos piensan que así es el control de proyectos. Entonces, cuando el equipo de control de proyectos actúa de esta manera, ejerce el no control de proyectos, ¿sí? Vamos con la primera. Entonces, vamos con la primera, es el observador. El observador es la persona, o las personas, o el equipo, que le gusta observar el progreso, ¿no? Salir un ratito quizá de su oficina, donde está ahí en obra, mirar qué están avanzando, qué están haciendo, por dónde están, tomar unas fotitos, tomarse una selfie, subir un video a TikTok, un reel, etcétera, ¿no? Y pues observa el proyecto, observa lo que están haciendo, pero pues luego va a su sitio, ¿no? Y se va termina su jornada laboral. Y así, registramos, hacemos algunos registros, pero básicamente lo que hace es observar lo que se está haciendo sin tomar ninguna acción, sin tomar ninguna medida. De repente lo apuntan, lo registran, pero ahí queda, ¿ya? El observador. Vamos con la siguiente, el documentalista, al que le gusta el papeleo. Estas personas generan bastantes informes, bastante documentación, ¿no? Como está ahí en la imagen, sobre el estado del proyecto, documentación, fotos, registros, pero lo hacen sin realizar un análisis exhaustivo de los datos o incluso de tomar medidas o mediciones basadas en información fehaciente y verídica. Solamente documentan porque es necesario, porque contractualmente me lo piden, porque me lo pide mi jefe, porque me lo pide mi compañía, porque así tiene que ser para la compañía o para el cliente, pero no se hace más. El tercero, el acelerado. Solo me importa avanzar, lo flash, cumplir con los metrados, con el avance, con las cantidades que hay que avanzar en obra, estar, si bien es cierto, dentro del costo, a veces dentro del plazo, cumplir, ¿no? Tratar de cumplir con el plazo del proyecto, pero sin prestar atención, sin prestar suficiente atención a la calidad de los entregables. Lo quiero hacer rápido, lo necesito para ayer. Más, ya lo hice, ya lo tengo. Simplemente pues me dedico a avanzar, a acelerar, pero no me preocupo por la calidad de los entregables, ni mucho menos por otros aspectos en el proyecto, como por ejemplo la gestión de riesgos, como por ejemplo la gestión de los interesados, la gestión de las comunicaciones, etc. Vamos por el cuarto, el bombero. Si hay que corregir algo, se ve en la marcha. Lo hacemos, lo vamos a hacer, sí podemos, pero sobre la marcha. Es más, mi función es apagar incendios, ¿no? Estos equipos dicen eso. Es más, el jefe o el líder puede decir, llámame a la hora que quieras, escríbeme al WhatsApp, pero voy a ver en mi agenda si puedo atenderte. ¿Bien? Vamos con otros más. El creyente de los softwares. Ya me instalé Primavera P6, ya tengo actualizadas las últimas actualizaciones, ya llevé mi curso, y Primavera lo va a hacer todo. Lo va a hacer todo. Si hay algo que está mal en el proyecto en cuanto al plazo o en cuanto a los recursos, pues el software lo va a calcular. Esa es nuestra salvación. Vamos a comprar licencias, vamos a capacitarnos y el software nos va a salvar de una penalidad por no cumplir con los plazos. Vamos por el siguiente. El fan de las guías o los fanáticos de las guías. Ya me compré una guía X, un estándar X, ya me certifiqué en tal certificación, tal o cual certificación, ya me descargué, ya me compré, ya soy miembro de tal institución, ya tengo la guía en mis manos en español, versión última, versión del 2023,
ya podemos empezar a controlar los proyectos, ya lo vamos a hacer bien, ya el proyecto se va a salvar. Le tengo bastante fe a esta guía, o a este estándar, o a este marco. Esta es la clave del éxito. Vamos con el siguiente, el teórico. Ya llevé los 8 cursos en el mercado que existen actualmente, que son tendencia en control de proyectos. Ya estoy listo, ya estoy ready, como dicen. Ya estoy listo para controlar mi proyecto. Ahora sí no se nos escapa nada. Pero espera, este documento, este estándar, dice que debemos implementar 8 procesos. Vamos a hacerlo tal cual la teoría. Y por último, el solista. Bueno, trabajo en un equipo de 10 personas en control de proyectos, pero yo considero que los demás, no es necesario que los demás del equipo se involucren en el control, pues porque ellos no tienen la experiencia que yo tengo. Lo voy a hacer solo, y si lo hago solo, así mejor funcionará. Bien, entonces, hemos visto, o les he presentado, ¿no? Un poco con ironía, estos 8 casos, estas 8 maneras de actuar, de comportarse, características de controles de proyecto, de equipos de controles de proyectos, incluso de organizaciones. Y ahora yo les pregunto, y me pueden ir escribiendo por aquí por el chat, ¿cuáles son ustedes? Al menos a los que están trabajando o han trabajado en control de proyectos o lo han visto, ¿cuál creen que han sido o que son o que han evidenciado comportamientos similares con el no control de proyectos? Y esos son casos verídicos, y no solamente a nivel de Perú, sino también a nivel de otros países, en Latinoamérica principalmente. Bien, ya que hemos pues empezado con el no control de proyectos, ahora vamos a ver lo que sí es, lo que sí es. Hay muchas definiciones y de hecho pues no se trata aquí de plasmar tal cual un libro, una bibliografía, porque yo sé que ustedes tienen acceso a internet y pues van a poder buscar 1001 bibliografías, hasta ChatGPT se los puede dar en menos de un minuto, segura, totalmente segura. Pero bajo mi experiencia, bajo mi participación en proyectos todos estos años, yo puedo seccionarlo en 4 ideas principales. La primera, ver el control de proyectos como una disciplina. Una disciplina, o algunos también dicen una subdisciplina, ¿no? Y los procesos que tiene el control de proyectos son procesos metódicos, utilizados para el control de proyectos y que apoyan a metodologías de gestión de proyectos. Esa es la primera definición que podemos dar. El control de proyectos es una disciplina. Segundo, visto como un proceso. Según la Construction Industry Institute de los Estados Unidos, es una institución muy importante para aquellos pues, que practican o que trabajan en la industria de la construcción, muy reconocida a nivel mundial. Para ellos, el control de proyectos es un proceso que abarca los recursos, procedimientos, herramientas para la planificación, el monitoreo, el control de todas las fases del ciclo de vida de un proyecto de capital. Tercero, es una vía, es un medio. Proporciona una vía, pero no cualquiera, es una vía sistemática para poder planificar, monitorear, analizar, pronosticar, controlar los proyectos, ¿no? Y el control de proyectos es visto en un enfoque proactivo, de proactividad, de iniciativa propia, de me adelanto antes de que pues, suceda algo. Entonces, es un enfoque más, y me gusta esta frase, es un enfoque más proactivo que reactivo, que de apagar incendios. Cuarto, abarca procesos, experiencia, habilidades y herramientas. Los controles de proyecto abarcan entonces todo ello y se utilizan todo este conjunto, ¿no? Todo este conjunto se utiliza para planificar, administrar, monitorear, mitigar cualquier riesgo o evento que pueda afectar a los objetivos del proyecto, como por ejemplo pueden ser el costo y el cronograma, que comúnmente pues, se trabajan en el control de proyectos. Bien, entonces esto es lo que sí es el control de proyectos. No solo es una disciplina, no solo son procesos, también es una mezcla de habilidades, de experiencia, de la utilización de herramientas, del uso de la tecnología,
de trabajar con personas, de tomar decisiones. Por lo tanto, yo considero que el control de proyectos es un arte. Bien, nosotros en nuestras redes sociales, que pues estamos muy activos, constantemente publicando, tenemos 4 publicaciones hasta la fecha que pueden ustedes consultar para conocer un poquito más con lecturas, les aseguro, menos de 1 minuto se van a demorar, revisando los 5 consejos para iniciarse en el control de proyectos, qué es el control de proyectos, por qué es importante controlar, el espectro del control de proyectos parte 1, y tenemos más publicaciones que ya vamos a estar lanzando en estos días sobre temas muy interesantes que quizás no se tocan, son teóricos algunos, otros van a ser un poco más de la experiencia como casos y demás, pero yo creo que les va a ayudar muchísimo a poder seguir en el camino, en la ruta del control de proyectos. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es un arte? Porque el control de proyectos es un arte. Para decir que pues es un arte, primero hay que definir qué es el arte. Entonces, cuando escuchamos la palabra arte, pues esto nos suena a creatividad, a escribir algo, una novela, a pintar, ¿no? O pues algo nuevo, algo que tenga que ver con la imaginación, con la innovación, ¿no? Etcétera. Pero si buscamos entonces el significado, el arte es una habilidad para hacer una cosa específica, típicamente adquirida o una adquirida a través de la práctica, ¿no? Entonces, habilidad para hacer algo específico. ¿Qué dice, si no me creen, qué dice la Real Academia de la Lengua Española? Porque ahí vamos a encontrar su significado correcto, así textual, tal cual, ¿no? Dice es el conjunto de habilidades técnicas o principios necesarios para realizar una determinada actividad, no dice cuál, ¿no? Entonces muchos se inclinarán por la música, muchos se inclinarán por la escritura, muchos se inclinarán de repente por la pintura, las composiciones, etcétera, ¿no? Entonces esa es la definición de arte, es correcta, está tal cual llevada al contexto que estamos nosotros, pues, desarrollando, ¿bien? Entonces, ¿a qué se refiere el arte del control de proyectos? El arte del control de proyectos lo hemos querido seccionar también o dividir en 4 ideas específicas. La primera es que implica las relaciones, la gestión de las expectativas, el compromiso, el empoderamiento, las comunicaciones, el liderazgo, el reconocimiento, el trabajo en equipo, ¿no? El segundo aspecto es que implica también el arte de planificar. Para aquellos amigos, aquellos colegas que se dedican a la planificación, a la programación, sobre todo para proyectos de construcción, no me dejarán mentir que el hecho de planificar y programar sí es considerado totalmente como un arte, ¿bien? Y la planificación está dentro también de lo que desarrollamos en el control de proyectos. Entonces, esta es otra pues manera de validar que sí es un arte, ¿no? Liderar proyectos, aumentar que pues se implementen, que se monitoreen, se controlen respectivamente, ¿no? Por otro lado, es un arte porque implica tomar decisiones, implica resolver problemas, implica coordinar con diferentes personas, que pues en el mundo de la gestión de proyectos a estas personas le llamamos interesados o stakeholders en inglés. Pero no es una simple coordinación, sino que tenemos que hacerlo de una manera efectiva para lograr los objetivos del proyecto. En cuarto lugar, al igual que el arte tradicional, todos los ejemplos que he mencionado, el control de proyectos también requiere cierto grado de creatividad para adaptarse a diferentes situaciones y encontrar soluciones innovadoras. Y aquellos que trabajan en la industria de la construcción como yo por años, no me dejarán mentir que muchas veces ponemos sobre papel una planificación o pues una determinada estructura de trabajo, quizá, y no sale en la vida real, no sale como se espera. El papel no lo aguanta todo. Muchas veces tenemos etapas o periodos de caos en el proyecto. Por otro lado, las relaciones con estos llamados interesados no son perfectas. Muchas veces hay conflictos, muchas veces hay discusiones, no se ponen de acuerdo.
Por otro lado, la exigencia del mismo usuario, del mismo cliente, cada vez los clientes son más exigentes. A eso hay que sumarle cómo avanza la tecnología, cómo es que la economía a nivel mundial pues, se va viendo afectada por decisiones de determinados países, ¿no? Cómo avanzan otras industrias y nosotros vemos cómo avanzan ellos y cómo nosotros nos quedamos, ¿no? Cómo van empleando la tecnología, cómo se van apoyando para sus procesos. Entonces, definitivamente es que sí se requiere creatividad de la industria de la construcción, que sí se requiere innovación, pero también es importante saber dónde estamos, país, ciudad, lugar, empresa, ¿no? Y hay que adaptarnos a lo que tenemos, a lo que podemos conseguir. Nuestra situación, para aquellos que son de Perú, me entenderán, nuestra situación, nuestra realidad no es la misma que la de Estados Unidos, ni la misma que la de Australia o China. No es la misma. Cada país tiene una situación, tiene un contexto, tiene una economía, tiene, ¿no?, situaciones, políticas, etc. Entonces, es muy importante también la adaptación. Bien, entonces el arte del control de proyectos se refiere a una habilidad o un conjunto de habilidades, entonces, que requieren conocimiento, que requieren experiencia y creatividad para llevar a cabo de manera efectiva el control en los proyectos propiamente. ¿Bien? Pero, bueno, si estamos hablando del arte de controlar los proyectos, el cual hemos visto pues que tiene un sustento bastante coherente, ¿qué podemos decir acerca del control de proyectos como en la definición? A nivel de disciplina, a nivel, si le quieren llamar, de ciencia. ¿Qué podemos decir del control de proyectos? Entonces, debe existir, y ahí justamente va este punto, una simetría cuando se habla del control de proyectos. ¿A qué se refiere esta simetría? Se refiere a que, si bien es cierto el control de proyectos es una disciplina o subdisciplina, una ciencia, ¿no? Pues no solamente se basa en esta ciencia. Hay que cultivar la armonía entre la ciencia y el arte. Créanme, cultivar esa armonía, y lo digo por experiencia propia, no es sencillo. No es sencillo, porque el arte va mucho más allá de a lo que estás acostumbrado a hacer o a lo que dicen quizá muchos de los libros teóricos. Tú el arte lo practicas y lo llevas, lo tienes que llevar a la práctica. Yo conversaba hace unos años con unos colegas cuando dábamos un curso de gestión de proyectos, un taller, y me decía, ¿cómo enseñas la parte de gestión de los interesados y gestión de las comunicaciones? Y yo les decía, pues desarrollamos estos talleres en sus universidades, ¿no?, con los profesionales online y presencial. Entonces comentábamos un poco, debatíamos, que el hecho de trabajar con personas, promover, impulsar, ¿no?, quizás sus habilidades blandas, no es sencillo. Yo te puedo enseñar la gestión de los interesados, te puedo hablar de liderazgo, de habilidades blandas, todo lo que quieran, te puedo dar un certificado también, pero tú no lo vas a ver palpable o tangible hasta que no lo practiques, hasta que no converses con tu colega, con tu jefe, hasta que no se te presente una situación en la que tengas que tomar una decisión y pues sin perjudicar, sin dañar, sin lastimar quizá al otro colega, a la otra persona. No es sencillo. Muchas veces hay situaciones en las que pues nos contenemos quizá para poder expresar una idea o para poder reclamar ante alguna injusticia, pero hay que ver la forma correcta de hacerlo, ¿no? Entonces, esta armonía, en cuanto a habilidades blandas, hay que irla practicando. En cuanto a creatividad, no es tan sencillo que si me piden una solución creativa o innovadora en el control de proyectos, pues ya la tenga para ahora o para mañana. Así que depende mucho, ¿no? Depende mucho de diferentes aspectos. Entonces, cultivar la armonía no es sencillo, ¿sí? Si ya tienen la parte de la disciplina, si ya tienen el conocimiento o van a empezar, pues tengan en cuenta que les faltaría lo demás, ¿no? Y para eso es todo un proceso de años, de práctica con personas, de desenvolvimiento, ¿no?
de poder también mejorar y manejar estos aspectos que tienen que ver con el arte del control de proyectos. Segundo, hay que saber cuándo flexionar hacia un lado y hacia el otro. No es que yo esté rígido, pegado a lo que dice el libro, la guía, el manual, y diga, pues no, aquí lo único que importa es lo que tenemos que hacer los procesos, no importa lo que diga la gente, no importa lo que diga el equipo, no lo vamos a tomar en cuenta. Me voy para el lado de la disciplina solamente. Seguir los procesos, seguir tal cual, pero pues a las personas no le pido la opinión, al equipo no le pido una opinión, no sé, que, pues, lo que puedan opinar con respecto a los procesos que vamos a implementar. Tercero, hay que identificar y abordar tus puntos ciegos. Si sabemos, si conocemos, y sobre todo esto lo manejan más los líderes, los gerentes, los superintendentes, aquellos que están a cargo de un equipo, sabemos cuáles son nuestros puntos ciegos. Entonces, ¿por qué no identificarlos y abordarlos, ¿no? Es un punto muy importante. Y cuarto, hay que entender los inconvenientes de operar, ¿no?, sin armonía. Cuando uno opera sin armonía, ¿cuál es la armonía? La armonía es el balance, el equilibrio entre la disciplina y el arte. Cuando un equipo, una compañía opera sin armonía, pasa lo que dice aquí abajo, que yo lo escribí basado en una historia real. He visto directores de proyecto, directores de control de proyectos, que son excelentes, personas referentes, algunos no dan clases, pero son referentes, excelentes en la disciplina. Tienen experiencia en Perú, en Australia, en Estados Unidos, en México, en minas, en infraestructura, proyectos de gran envergadura, de talla mundial, megaproyectos, excelentes. Han estudiado, están certificados, algunos no, otros sí, tienen sus maestrías, sus doctorados, todo lo que se puedan imaginar en cuanto a excelencia en la disciplina. Sin embargo, no pueden construir relaciones con sus equipos, no pueden construir relaciones de confianza con ninguno de los miembros del equipo. Y si alguien lo hace, pues se lo hace creer por miedo. No saben comunicar, no pueden expresar sus ideas, solamente mandan y gritan. Existe el miedo constante entre el equipo de proyecto. No hay un reconocimiento de ningún tipo, ni muchas gracias, ni felicitaciones, ni lo hiciste bien hoy día, excelente trabajo, vales mucho, me gusta que formes parte de mi equipo, nada. Y solo transmiten desánimo y frustración entre los miembros del equipo. Cuando no entendemos la importancia de operar en armonía, pues va a suceder esto, y van a haber equipos que se van a quebrar, que se van a romper rápidamente, me voy a otra empresa pues porque aquí no me tratan bien, o prefiero la verdad renunciar, la verdad no me importa el proyecto, no me importa si hay que presentar esto o no, lo voy a hacer como pueda, como sea. Hay que entender que estas pueden ser causales de que el proyecto no pueda seguir tras la marcha, no pueda pues culminarse con éxito, de que no haya colaboración en el equipo y pues que se vive en un ambiente totalmente, como le dicen hoy en día, un ambiente tóxico en el trabajo. Entonces, ¿quién quiere trabajar en un ambiente tóxico? Yo creo que nadie, ¿cierto? ¿Qué está pasando con la industria de la construcción? Porque estamos hablando, pues, de manera general del control de proyectos, pero yo sé que aquí hay muchos constructores que se dedican o que vienen trabajando ya años en la industria de la construcción, al igual que yo, quizá hay otros que vienen de otras industrias. Algo que hay que aclarar, ¿sí? El control de proyectos no es solo para la industria de la construcción. Ojo, ténganlo muy en claro, no es solo para la industria de la construcción. El control de proyectos pueden pues ejercerse en distintas industrias, no solo construcción. Pero ya, ¿qué está pasando en la industria de la construcción? Y vamos a ver datos bastante preocupantes, y esto es de algo así calientito, actualizado, hace unos meses nomás, el 2022, el PMI ha hecho diferentes investigaciones por más de 3 años, ¿ya? Y pues tiene un programa relacionado a innovación en la tecnología en la industria de la construcción. Entonces, pues nos habla de puntos, 4 puntos muy importantes que quizá ya conozcan alguno de estos, pero aquí se los voy a refrescar. Primero, que nosotros, ¿no?, la industria de la construcción, ya ha pasado más de 50 años
y que seguimos sin mejorar en cuanto a productividad en la industria. Segundo, que pues nuestra industria es bastante grande, genera y consume también recursos, ¿no? A nivel global representa aproximadamente el 13%. Por otro lado, una firma muy importante de la cual pueden sacar información relevante si están haciendo alguna investigación, que es McKinsey, McKinsey Global Institute, nos dice que la industria de la construcción ha crecido poquito, aproximadamente el 1% a nivel de productividad, comparado con de repente otra industria como puede ser la industria de la manufactura o pues alguna otra más. Pero yo sé que me van a decir, pues la industria de la construcción no es la misma la industria de la manufactura ni la tecnología. Yo sé, pero vean los datos pequeñitos en cuanto a nuestro crecimiento. Tercero, la industria de la construcción, ¿no? Genera bastantes, pues, desechos, emisiones de gases perjudiciales para las personas, para la sociedad, para el medio ambiente, ¿no? Entonces estamos hablando del 30%. Y consume muchos recursos, el 32% a nivel de los recursos naturales. Entonces, definitivamente, es una industria que impacta a nivel de una sociedad, de un país, a nivel global. No solamente porque tú seas constructor, ¿no? Vemos cómo esta industria impacta, entonces hay que hacer algo. Hay que hacer algo desde las academias, los institutos, las universidades, los profesores, los practicantes, los trabajadores del día a día. Hay que hacer algo, ¿no? Porque pues esta es nuestra casa, vivimos aquí, entonces los impactos que se tienen, de hecho que son negativos a nivel de toda una sociedad. Y por último, a nivel de dinero, ¿no? El beneficio neto promedio antes de impuestos, ¿ya? Para los constructores generales está entre el 1.4% y el 2.4%, nada más. Y además, para los subcontratistas, que son los que pues, le responden al contratista general, oscila entre un 2.2 y un 3.5% de margen de plata, de ganancia, es eso. Y eso pues es un estudio que hizo la Asociación Americana de Gestión Financiera. Entonces, son datos bastante preocupantes a nivel de productividad, a nivel de impacto en una sociedad, a nivel de cuidado del medio ambiente, de consumo de recursos, a nivel la cantidad de actividades o trabajos o lo que representa la construcción a nivel mundial y a nivel también de ganancias. Aquí no he querido poner, porque pues toda mi información lo pueden encontrar en otras fuentes, no he querido poner los sobrecostos en los proyectos en cuanto a la historia de proyectos pues, que se han ido fuera de plazo, proyectos de repente de envergadura, pues esa información también la pueden complementar, pero vean que son datos que pues implican que nosotros hagamos algo en la industria, empecemos haciendo algo, empecemos ya. Y es así pues que el control de proyectos nos ayuda, nos da un soporte. Ojo, no es que el control de proyectos sea una disciplina que te va a garantizar el éxito. No es que el control de proyectos sea una disciplina que te va a garantizar subir tu productividad muchos porcentajes más. No es que el control de proyectos te va a garantizar que tú ganes mucho dinero, que tu empresa gane mucho dinero. No. De hecho, nada nos garantiza, ¿no? No tenemos nada seguro en esta vida. Así que, pues, simplemente hay que tratar de lidiar con la variabilidad, con los riesgos potenciales, ¿no? Que pueden existir en nuestras vidas, en nuestras profesiones, en nuestros trabajos. Entonces, pero el control de proyectos, vamos a ver así, es un arma, es una estrategia, nos ayuda. Conocer sus componentes, entonces, nos va a ayudar muchísimo a poder encaminarnos en pues el conocimiento del control de proyectos y el desarrollo de habilidades. ¿Qué pasa específicamente con el control de proyectos de construcción? Y ahora sí me voy a enfocar más en la industria de la construcción. Quiero hacer un paréntesis aquí, indicando de que las subdisciplinas que estamos viendo también se suelen aplicar en otras industrias. Entonces, pues si son ustedes de otras industrias, pueden tomar esta presentación como referencia. Dentro de las subdisciplinas que abarca el control de proyectos, pues podemos mencionar la planificación y la programación, podemos mencionar la gestión de riesgos, evaluación, mitigación, identificación, la estimación de costos y la gestión de costos. Yo lo he separado porque la estimación de costos propiamente implica un conocimiento y un expertise que no es solamente
No es solamente ir a campo o tener un presupuesto y pues ver qué hacemos. No, para mí es toda una ciencia, es un trabajo de bastante esfuerzo y conocimiento, juicio, criterio, estudio, es bastante técnico. Por eso es que no lo vamos a agrupar con la gestión de costos o con el control de costos propiamente. Bueno, gestión abarca todo, sí, pero la estimación lo hemos querido separar y pues así es como lo ven en muchas compañías. Hay roles específicos de estimadores de costos. Roles específicos. Es más, hay certificaciones específicas para aquellos que hacen estimaciones de costos y certificaciones específicas para aquellos que controlan costos o gestionan de manera global, como que ven poquito de todo. Pero específicamente el rol del estimador es un rol que hay que considerar, es bastante importante en una compañía, sobre todo de construcción, sino cómo creen que se hacen los presupuestos, cómo creen que se lanzan las licitaciones y se ganan las licitaciones. ¿Quiénes lo hacen? Los estimadores. Entonces, bastante respetada para mí esta ya como profesión, el ser estimador de costos. Bien. Quinto, la gestión del cronograma, que de hecho también absorbe parte de la planificación y programación, pero la diferencia entre una y otra pues es que la gestión ya abarca todo, ¿no? Desde planificación, control, reportabilidad. En cambio, la planificación y programación sí son más específicas, específicamente hablando, ¿no? De la planificación de proyectos y la programación. La gestión de cambios, que muchas veces es absorbida en la parte de costos, es decir, a veces no se ve este rol, no se ve esta subárea o esta área en las empresas o en los proyectos, porque muchas veces se absorbe desde la parte de costos o desde la parte integral de control de proyectos, pero sí es muy importante tomar en cuenta, porque podría ser la respuesta a muchas de las situaciones que pues, puedan estar viviendo hoy en día en los proyectos, el hecho de una falta de implementación de la gestión de cambios. El control de documentos es muy importante, tanto en el control de proyectos como en la gestión como tal. No se trata de irnos al extremo, ¿se acuerdan? Como en el no control de proyectos y llenarnos de papeles. Esto se trata de ir al extremo. Se trata de documentar lo necesario, lo que me genera valor. ¿Eh? Rendimiento del proveedor, de los subcontratistas, y generalmente esa gestión del desempeño se evalúa, se documenta, se analiza, se toma alguna acción. ¿Y por qué menciono al subcontratista al proveedor? Porque en construcción es así, no la mayoría de empresas, bueno, depende de a qué tipo de proyectos haga, pero pues no hace todo solo desde la misma compañía. Requiere muchas veces llamar al proveedor, ¿no? Para que te traiga tal material, llamar al proveedor de equipos, llamar al subcontratista para que te provea pues un servicio específicamente, llamar a algún proveedor para algún servicio general del proyecto, pero pues no lo hace solo toda la compañía. Entonces es muy importante destacar esto y sobre todo para la industria de la construcción, en determinados proyectos como por ejemplo en edificaciones, imagínense cuántas especialidades hay para que te entreguen el departamento. A ver, en el departamento, tu casa, ¿qué hay? La pintura, tengo el piso, ¿no? De repente hay una cocina instalada, está la parte de los melamines, la carpintería de madera, ¿no? Ya de por sí la estructura como tal, las instalaciones eléctricas, sanitarias, la telefonía, cableados, etcétera. Entonces, imagínense las disciplinas que intervienen ya para entregarte, digamos, tu departamento, ¿no? Entonces, muchos proveedores y subcontratistas intervienen en este trabajo. Y es por eso, pues, que se tiene que tomar en cuenta para nosotros en la industria de la construcción, que se tiene que evaluar y gestionar el desempeño de los subcontratistas. No hay que dejarlos solos tampoco. Y por último, pues todo eso se tiene que transmitir de alguna manera, hay que comunicarlo y esa es, pues, muchos, ¿no? A través de informes, de reportes, de registros, de aplicaciones, pero pues hay que contenerlo todo en algún lugar para poderlo comunicar y que pues sea fácil de entender también, no solo por los miembros del equipo, sino también por parte del directorio. A eso yo le sumo la tecnología. Hoy en día, en la industria de la construcción, como ya hemos visto los datos anteriores, no podemos simplemente avanzar sin tecnología. Ya es un hecho, en otros países se está viendo cómo la tecnología está ayudando a construir lo que se construía antes en 2 años, o lo que se sigue construyendo en Perú en 2 años, pues lo hacen en 20 días, en 30 días. ¿Cómo es que se trabaja? Y eso de alguna manera ayuda a promover la seguridad también, la calidad,
a liberar recursos más rápido, a ahorrar dinero, cómo es que proyectos de gran envergadura también se está incorporando, se está trabajando con tecnología para hacer más eficientes los procesos, y el control de proyectos pues también radica, ¿no?, la importancia o la inclusión de la tecnología en nuestros procesos. Y un punto adicional son las herramientas. Por ejemplo, para la parte de la reportabilidad, hoy en día está de moda Power BI, pero es una moda que creo yo se debe de llevar esa tendencia con conciencia de qué valor me aporta. Yo siempre digo, ¿no? Si no me genera valor, no lo llevo, no lo tomo, no lo elijo, no lo escojo. Ahora no, después quizá. Esa para mí es la regla. ¿Me genera valor? Sí, vamos. ¿No me genera valor? Lo dejo ahí en stand-by. Lo tengo en la mira, pero pues no hago nada todavía. Entonces lo mismo pasa con las herramientas. Nosotros tenemos que saber elegir las herramientas que estén de acuerdo al mercado, estén de acuerdo, acorde al mercado, acorde a lo que hago, a lo que puede pagar la empresa, a lo que puede hacer mi equipo, a lo que me pueda generar valor. Hay mil y un herramientas técnicas, hay softwares también que pueden comprar, que se pueden desarrollar, pero pues hay que elegir, ¿no? Hay que saber elegir cuáles son las apropiadas. Bien, seguimos entonces con el control de proyectos, una visión general, la primera parte, y aquí ya es algo más específico. Quizá aquí, pues quiero adelantarme en decir lo siguiente, quizá muchos de los que están empezando en el control de proyectos, o para muchos de los que están empezando, ver este mapita o este cuadrito de proceso sea, es demasiada información. Lo anterior lo puedo asimilar, pero esto no. ¿Ah? Esta es una adaptación del control de proyectos, los procesos del control de proyectos de la ACE, que en realidad basa el control de proyectos en el ciclo de Deming, o el ciclo PDCA, o el ciclo de la mejora continua, o en español, el ciclo PHVA, ¿no? Planear, hacer, chequear, actuar. Entonces, aquí hay bastante información, bastante, muchísima. Hay muchos conceptos que puede ser que no conozcan. La idea es al menos mostrar de que si ustedes están empezando en control de proyectos, esta es una buena referencia para entender los procesos. Y digo buena referencia, no digo que es la única, no digo que es la mejor del mundo, no digo que es la que tengan que hacer por obligación, la que tengan que aplicar. No, digo es una buena referencia porque sí lo es. Sí hay que saber cierta terminología, eso es cierto, lo confieso, pero yo particularmente, cuando empecé a descubrir más acerca del control de proyectos, y descubrí, porque nadie me lo contó, lastimosamente, no tuve esa, no fue mi caso, nadie me lo contó, lo descubrí, ¿sí? Me costó también, ¿no? Invertí mi tiempo, mi dinero, ¿sí? Me pareció una manera o una forma de aclarar muchos de los conceptos que yo tenía y los procesos que yo seguía quizá de manera muy desordenada. Me ayudó, particularmente lo digo, me ayudó a aclarar esas ideas. Básicamente lo que trata este mapa de procesos es ver cómo a través, primero, ¿no?, de la planificación, que es todo lo que está en celestito, ¿ya?, de la planificación, de las diferentes subdisciplinas que ya hemos hablado, ¿no?, cronograma, presupuesto, la estimación, los recursos, los riesgos, el alcance, cómo a partir de la planificación yo puedo luego ejecutar algo, que es el hacer, viene el azul, ¿ah?, que es el 8.1 que ustedes ven aquí en mi pantalla, para que no se confundan los colores. Todo lo que ven aquí de color celeste representa el plan. El único proceso azul, ¿no?, es el 8.1 que representa el hacer, que quiere decir implementar algo llamado, lo que le llama la AACE, el plan de control de proyectos. Eso es el hacer. Lo que yo pensé, lo que yo planeé, el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, el quién, todo lo traduzco en una implementación, pero una implementación basada en una redacción consciente, ¿no?, y bien trabajada, por supuesto.
Después del hacer, del implementar, y justamente ahí es donde yo empiezo a ejecutar los procesos de gestión de proyectos que ustedes conocen. Ya inicio mi proyecto, quizá ya lo inicié, ¿no? Me voy tras la marcha. Pero no solamente es pienso, planeo, hago, pero ¿y qué más? Chequeo, ¿no? Chequeo, verifico. Entonces, justamente ahí van dos procesos que tienen que ver con la contabilidad del costo y con la medición del desempeño, del progreso, es un término muy usado en construcción. No se vayan a asustar, por favor, y no vayan a pensar que como hice contabilidad de costo, quiere decir que yo tengo que llamar a mi contador esta noche y decirle, oye, el control de proyectos lo tenemos que incluirte en el equipo. O sea, no lo sabía. No, no es eso. No se preocupen, no se asusten. Pasa que el tema de costos está estrechamente ligado a la gestión financiera. Entonces, para algunas empresas, por ejemplo, contratistas, no tienen área de finanzas propiamente, le llaman área de contabilidad. Ya para empresas más grandes, compañías más grandes, pues ya sí tienen propiamente área de finanzas. Pero se trata de eso, ¿sí? Se trata de la vinculación con el costo. La vinculación a través de algo llamado cuentas de control, o como le llama la ACE, COAS. Le llama códigos de cuenta. Y la medición del progreso es algo muy importante en construcción, que pues, aunque no me lo diga ningún proceso, yo estoy segura que ustedes lo han venido haciendo desde que empezaron. Si no, ¿cómo presentan sus valorizaciones con sus metrados? ¿Cómo es que les pagan si no miden el progreso? De hecho que lo hacen, pero quizá no siguen las recomendaciones a nivel de buenas prácticas que pues mencionaremos más adelante. Bien, pero ¿y ahí acaba? Ya, mido, tengo el costo y acaba ahí. No. Recuerden que como seres humanos, como empresas, proyectos, etcétera, pues nosotros tenemos que no conformarnos con lo que tenemos o con lo que, pues, la situación con la que nos encontramos. No conformarnos, no resignarnos tampoco y de alguna manera buscar algo mejor, ¿no? Buscar algo mejor. Y ese algo mejor está relacionado con la mejora continua. ¿Sí? En la vida, en sus profesiones, en sus proyectos, ¿no? Etcétera, la mejora continua. Y justamente eso es en lo que se enfoca la última parte, que es el ACT, ¿no? De actuar, de evaluar. Y vemos del lado naranja, entonces, que hay procesos en el control de proyectos que me ayudan a hacer esa evaluación y luego conectan otra vez con el planeamiento, porque por algo se llama el ciclo de la mejora continua. Acaba en el naranja, pero sigue, pero vuelve, ¿no? Vuelve a girar otra vez en el planear, porque seguramente de eso que he descubierto, de eso que he innovado, de eso que he creado, de eso que he corregido, van a salir nuevas ideas, nuevos planes, actualizaciones, y otra vez vuelve a girar. Y otra vez gira, y otra vez gira, y gira, y gira, y gira, y gira, hasta que acabe el proyecto, hasta que se decida, bueno, ya, no más, ahí estamos bien, tratemos de cerrar el proyecto con lo que tenemos, ¿no? Entonces, ahí viene la parte de pronósticos, de cambios, de evaluación. Conversaba yo hace unos años con un antiguo jefe y me decía, Dariana, nosotros somos un área muy importante para la empresa. Y yo, claro que sí, ingeniero, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero, me comentaba, hay un punto en el que he venido evaluando, hay un aspecto de, como área en el que estamos fallando terriblemente. Siento, me decía mi jefe, mi ex jefe, siento que no estamos haciendo nuestro rol, o no estamos cumpliendo con nuestro rol de control de proyectos. ¿Y cuál es? Es el de pronosticar y evaluar. Nos estamos centrando y dedicando, sí, lo estamos haciendo muy bien, planificamos, reportamos, chequeamos, medimos, pero no evaluamos y no buscamos mejoras. No evaluamos, no pronosticamos, nos quedamos simplemente la foto hasta lo que pasó hoy, pero lo que va a pasar mañana no sé. Te tengo un planeamiento, pero que está a medias y que pues no está bien realizado a conciencia, y tampoco, pues, tampoco me tomo el tiempo de reunirme un día a la semana con mi equipo y decir, ah, mira, lo que hicimos bien fue esto, lo que hicimos mal y que no deberíamos seguir haciendo es esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo mejoramos? Entonces, el último punto, el naranja, es algo en lo que, en mi experiencia, ¿ya? Muchas organizaciones, muchos profesionales no hacen, porque no hay tiempo, porque no se puede, porque no sé, porque no hay soporte, porque no hay apoyo, porque no hay herramientas. O sea, pueden ser muchos los motivos, no lo sé, pero tengan en cuenta, parte del control de proyectos es ser preventivo. Ser preventivo es ser proactivo, adelantarme a.
definitivamente que pues, es imposible que siempre sea proactivo, siempre van a haber cosas que se nos van a ir de las manos, y pues es así, eso pasa en los proyectos, pero tratar a la medida de lo posible de poner en práctica la mejora continua en nuestros proyectos, en nuestras vidas, en nuestras profesiones, ¿bien? Entonces ahí les dejo, busquen más información. No les dije, la ACE es una institución bastante reconocida, una institución americana, que promueve la gestión y el control de proyectos, la gestión de los activos. De hecho, es la Asociación Americana para el Avance en la Ingeniería de Costos, y tiene dos bibliografías bastante interesantes que yo les recomiendo, quizá ahorita no, sobre todo los que están iniciando más adelante, que son el TCM, que es el Total Cost Management, la gestión total de los costos, y otro documento que es el Skill and Knowledge, ¿no? Las habilidades y conocimiento para la ingeniería de costos. Son libros, bibliografías que a mí particularmente me han ayudado y me siguen ayudando muchísimo en muchos aspectos a nivel profesional, las capacitaciones, etc. Bien, vamos culminando entonces, ya queda poquito, ya falta poquito para culminar. Aquí quiero abrir un poquito o mencionar un poquito más acerca de esos componentes del control de proyectos. Hemos hablado de lo importante que es la planificación del proyecto, y es así que el control de proyectos, ¿no?, abarca diferentes procesos, actividades, entregables, se ponen en práctica diferentes herramientas. Y justamente es lo que les quería mencionar, nosotros en el curso que estamos por empezar la próxima semana, llamado Fundamentos del Control de Proyectos, Desarrollo de Habilidades Esenciales, vamos a tocar estos aspectos. Obviamente a nivel fundamental, a nivel de análisis, teniendo en cuenta que quizás muchos de los participantes no tengan la experiencia en control de proyectos, o que no tengan la experiencia en general, ¿no? Puede ser que la tengan en construcción, pero que nunca han hecho control de proyectos, ¿bien? Entonces hay varios puntos, definitivamente no podemos tocar todos. Les doy un dato. Hay estudios de profesionales, un ingeniero civil en particular, que tiene más de 35 años estudiando y trabajando en control de proyectos, ¿ya?, que se llama Paul Gianmalvo, que desarrolló un gremio de controladores de proyecto, y él en su investigación, miren de cuántos años, él es ingeniero civil, doctor, dedicado al control de proyectos de construcción en muchos países bastante conocidos, pues investigó, ¿no?, que se requiere al menos más de 120 horas para poder especializarnos en control de proyectos. Entonces, nada más sumen, hagan cuentas, hagan cálculos. Es imposible que en un curso, o que incluso, ¿no?, en varios cursos chiquitos de 15, 10, 20 años, pues, perdón, de 15, 10, 20 horas, pues nosotros adquiramos, o nosotros tengamos todo conocimiento acerca de control de proyectos. Es imposible, ¿sí? Quien les diga lo contrario, déjame decirle que les miente. Se necesita no solamente cursos, capacitaciones, también se necesita llevarlo a la práctica, se necesita experiencia, se necesita conocimiento al menos de ciertas herramientas, ver qué hay con respecto a la tecnología. No vamos a abarcar todo a la vez, es imposible, pero yo les digo que en control de proyectos, y de hecho yo lo vivo actualmente, ¿ya?, se requiere más horas de las que piensan para poder especializarse o profesionalizarse. Pero entonces hay que empezar con algo. Hay que empezar con los fundamentos para desarrollar habilidades esenciales, ¿eh? Entonces, dentro de los componentes que vamos a ver en la planificación del proyecto, vamos a ver entradas del inicio del proyecto. Todo proyecto tiene un inicio y tiene un fin, no es infinito. Inicia y termina en un determinado plazo. Entonces, vamos a ver qué necesitamos con respecto al contrato. ¿A qué se llama alcance? ¿Qué es el alcance? ¿Qué necesito como control de proyecto saber del alcance? ¿Qué tengo que tomar? ¿Qué tengo que identificar? ¿Cómo, como equipo, yo puedo integrarlo y desarrollar o ayudar a desarrollar la estrategia de la planificación del proyecto, de la fase? Vamos a ver también estructuras de desglose, pero las indispensables para iniciar el control de proyectos. Indispensables, porque existen muchas. Hablaremos de las cuentas de control y de su conexión con las otras disciplinas, como riesgos, como cambios, como costos, ¿no?, etc. Hablaremos muy superficialmente del análisis de riesgo y contingencia, porque particularmente yo considero que este es un tópico que no se debe tocar, sobre todo a profundidad,
ni software, ni demás, cuando se está empezando, ¿ya? Hay algunos controles de proyecto que ni siquiera aplican al análisis de riesgos. No debería haber al menos un conocimiento básico, ¿sí? Pero es importante. No quiero decir que no es, sí lo es, pero hay que ir paso a paso. Hay que ir paso a paso. No puedo desear ahorita ir a correr la maratón si ni siquiera estoy entrenando, ¿no? Si ni siquiera estoy en forma. Entonces, paso a paso, ¿sí? Que es como debemos de, pues, ir planificando nuestra ruta, nuestra carrera. La estimación de costos y la elaboración de presupuestos. Pues no puedo presentar un presupuesto si no estimado. Entonces, es importante tocar ambos, su relación y su importancia. La planificación y el desarrollo de la programación. Aquí hay un punto muy importante que a mí siempre me gusta tocar. ¿Ya? De toda mi experiencia en control de proyectos, a lo que yo hoy en día más me dedico es a costos y cambios. Eso es a lo que yo más me dedico. De hecho, actualmente en esta compañía minera tengo más una función relacionada a ello. No quiere decir que nunca en mi vida haya hecho pues, una programación. De hecho, en su momento fui planner, fui jefa de planeamiento, y de hecho en las consultorías sí trabajamos la parte del aspecto de la programación, obviamente que también con mi equipo de consultores que tienen amplia experiencia en esta disciplina del planeamiento y la programación. Pero aquí quiero mencionar algo que yo a lo largo de mi carrera también he podido evidenciar. Este desarrollo de la programación, este famoso cronograma, siempre, casi siempre escucho que no es expresado y no es visto, no es valorado como debería de ser sobre todo para un proyecto de construcción. En el curso vamos a ver esos mitos, vamos a desmentir, ¿no? Todo aquello que se piensa o se dice de la programación. Algunos dicen, es un project, es un primavera, es un GAN, es una ruta crítica, son actividades. No es solamente eso, ¿ven? Y por último, pues, para empezar a controlar necesito tener una base. A eso le llaman las famosas líneas base de costo, cronograma, pues sí hay que integrarlo con los riesgos y los cambios. La parte que ven subrayada, es la parte que no vamos a abarcar a tan profundidad, pues porque es un curso de fundamentos, pero pues que sí vamos a tocar en el curso, ¿ven? Entonces aquí hay algunos gráficos, ¿no? Necesito el contrato, y vamos a analizar, yo he desarrollado para ustedes un documento que te dice cómo, ¿ya? Para aquellos, por ejemplo, que se preguntan cómo empezar, cómo hacer, hemos desarrollado un documento llamado Plan de Dirección de Proyectos, en inglés PMP significa, no la certificación, PMP es el Plan de Dirección de Proyectos, ¿eh? Hemos desarrollado paso a paso en el que yo específicamente lo he tipeado, ¿no? Les digo cómo, qué significa, qué hacer, qué va aquí, qué va allá, y es una plantilla desarrollada con mucho esfuerzo para poder empezar a entender qué necesito de la dirección de proyectos, qué necesito, ¿no? A partir de ello y empezar a desarrollar mis estrategias, mi planeamiento propiamente en el control de proyectos. Por otro lado, esta es una entrada para una estructura de desglose llamada WBS, o en inglés y en español EDT. Y esto nos va a ayudar a trabajar con las famosas cuentas de control. ¿Sí? En la planificación del proyecto necesito de líneas base, pero vean que aquí hay bastantes gráficos, ya lo explicaremos a más detalle en el curso. Estas cuentas de control conectan con la estimación, con el presupuesto, con la identificación y la planificación de los riesgos, con la programación, el modelo de programación, pues van hasta el software de programación, van al software de costos, van a los softwares o al Excel, ¿no? Si trabajo en los costos quizá en Excel, y conecta todo esto para luego tener las líneas base y los diferentes reportes que tenemos en esta línea base, como por ejemplo la famosa curva S, los histogramas, los planes de compra, mi presupuesto, ¿no? mis codificaciones, mis registros de riesgos, etc. ¿Bien? El segundo componente del control de proyectos es la ejecución. Sí, el control de proyectos hay que ejecutarlo, no solo se planifica. Y en la ejecución hay una parte importante que yo les decía, que estoy segura que muchos de ustedes pues la realizan, la aplican, es la medición del progreso. También hay que cuantificar los costos, hay que tener los costos, hay que identificar y gestionar los cambios del proyecto, hay que, con esa información que tengo tanto a nivel de fechas, a nivel de costos, a nivel de progreso, de avance, hay que actualizar
ya sea en un programa, en un software, o ya sea pues en cualquier otra aplicación o Excel, hay que actualizar los costos actuales, los reales, y las fechas actuales o las fechas reales. Y aquí también entra un punto importante para nosotros, que es la productividad, ¿no? Tener los cálculos de productividad del proyecto. Aquí abajito, como pueden ver, hay un reporte que nosotros hicimos, un demo, una prueba a nivel de control de cambios en Power BI. La gestión de cambios es un punto importantísimo, lamentablemente muy poco hablado y muy descuidado. Aquí hay algunas recomendaciones para poder trabajar con la gestión del cambio, que espero que ustedes, los que ya pues tienen cierta práctica en control de proyectos, las puedan seguir, que es: hay que identificar las variaciones, analizar la variación, definir las desviaciones, registrarlas, evaluar el impacto, gestionar las contingencias y reservas, y si es que se da, pues resolución de disputas y reclamos en caso se dé, en caso pues mi proyecto estén ocurriendo, ¿no? Entonces, la gestión del cambio protege la integridad de la línea base. Es un punto importante en el control de proyectos. Cambios en proyectos de construcción siempre van a haber. Es imposible que me diga alguien: no, aquí en mi proyecto de este contrato no van a haber cambios. Cambios siempre hay, ¿ya? La manera como se lleva, cómo se gestiona, cómo se aborda, la metodología de entrega de proyectos, que puede ser distinta, o el contrato puede establecerte cierto proceso, puede darte cierto soporte, pero cambios van a haber, y es muy importante que lo ejecutemos en el control de proyectos. Por último, aquí van dos puntos asociados, que es la evaluación del desempeño y la comunicación y la reportabilidad. Es importante que todo lo que hagamos pues también se comunique. Entonces aquí veremos la evaluación del desempeño del proyecto en cuanto a costo y tiempo, proyecciones, como yo les decía, ¿no? En costo y tiempo, análisis de variaciones, la reportabilidad. Hablaremos también un poquito de la importancia de la gestión de la información, ¿sí? Y dos puntos importantes, pero que los vamos a ver como las recomendaciones o los siguientes pasos, que son: cómo yo puedo aplicar el control de proyectos teniendo en cuenta la filosofía Lean, y cómo yo puedo integrar Power BI con el control de proyectos. Aquí hay otro reporte que desarrollamos en Power BI correspondiente al informe de la gestión de costos, y aquí en la parte superior tenemos una curva S planeada y con su avance y su proyección, y en la parte superior tenemos el tracking de un cronograma en Primavera P6. Bien, ya llegamos al final de la masterclass, no sin antes pues hablar del camino a lo que he llamado entre comillas maestría. Quizá muchos de nosotros estamos aquí. A ver, ¿dónde está el Baby Yoda? Se puede ver aquí, que lo tengo también yo. Estamos aquí, 2023, ¿no? Somos Baby Yodas. Juniors, practicantes, iniciantes. ¿Cómo me veo de aquí a 10 años, a 20 años, 2020, 2033, 2043? No se asusten, ¿eh? Esa es una visión, 20 años, ¿no? En el futuro. ¿Qué pasaría si empiezo hoy en el control de proyectos? Miren, que yo he puesto ahí una referencia, ¿sí? Del 2023 al 2024 sigo siendo junior, el 2027 ya control de proyectos intermedio, luego pues, jefe senior, ya puedo luego ser gerente y tener la famosa maestría en control de proyectos. ¿Realmente es así? ¿Realmente es el único camino? ¿Realmente son 20 años los que yo necesito para esa maestría? Y la verdad es que no. Yo exageré un poquito, quería asustarlos para llamar su atención, pero la verdad es que no es así, ¿sí? Podemos avanzar más rápido, podemos acortar esos años, pueden ser otros los caminos que nos lleven a esa famosa maestría. Les pongo aquí un ejemplo de una institución bastante reconocida en el Reino Unido, que es una especie de instituto, ¿no? De entrenamiento, de formación a nivel de ingeniería y construcción, digo, bastante reconocido, y a mí me gustó mucho, y por eso lo tomé como referencia, la estructura que ellos tienen. Ellos tienen una estructura en la que te dicen, ¿no? De tus años de experiencia, que miren, llega hasta 10, a más, obviamente. Empieza desde 0 años, ¿no? Desde 0 años, sin experiencia, ¿sí? La carrera que tú puedes seguir, ¿sí? La carrera hasta ser el líder de control de proyectos, el jefe, el gerente, la maestría que le hemos llamado. Ya, entonces eso es, digamos,
Ese es tu cargo, ¿sí? Tu cargo. Yo soy trainee, yo soy Project Control Manager, yo soy Lead, yo soy Head of Project Controls, no sé, es tu cargo, es tu carrera, ¿no? En amarillo. En verde, el entrenamiento que necesito. Y vean que yo no les he mentido cuando les he dicho más de 100 horas necesitamos, ¿no? No es una mentira, es real, es verdad. Yo en estos más de 13 años todavía me sigo capacitando. De hecho, hace poco terminé un curso de control de proyectos fundamental, ahora voy a hacer el práctico. Me he inscrito en otro curso de integración de control de proyectos. Estoy viendo la parte de riesgos, la parte de cambios de portafolios. Entonces, pues, no, tampoco es acabado, ¿no? Es todo un entrenamiento que hay que seguir. Depende mucho, repito, el camino hacia donde pues, tú te quieras dirigir, la meta a la que tú quieres llegar a nivel profesional. Entonces tienen la parte de entrenamiento y ellos tienen como especializaciones, lo que llamamos aquí en Perú, diplomados. Tienen como que diplomados, ¿ven? El L6, el L3, no sé, hay cursos cortitos, dicen los short courses, tienen máster también, másters, etc. Y en convenio con universidades de allá. Entonces, tengo la parte del training, ¿no? Y en la parte celeste, la parte del reconocimiento. La parte de la certificación, también hay una certificación. Entonces, no solamente digo, yo soy ingeniero de control de proyectos senior, no solamente digo, yo he realizado 6 especializaciones, 6 diplomados, por poner un ejemplo. No solamente digo eso, ahí también ellos lo ven en esa línea como que, ya, mira, terminaste en la parte de intermedio, acá está tu reconocimiento. Terminaste en la parte de trainee, acá está tu reconocimiento. Y ojo, esos son certificados, porque según me comentaba una amiga que vive por allá, que eso lo acreditan, es acreditado. Es como que, ¿no? Yo digo, así como tenemos aquellos que son ingenieros, tienen del CIT, ¿no? Tienen su colegiatura, ¿no? Tienen su certificado de habilitación, de habilidad, ¿no? Dicen, yo soy ingeniero, estoy habilitado, ya ellos también tienen así como sus credenciales. Es bastante interesante, lo quise poner como experiencia, por eso les decía, no hay una única forma, ¿no? Yo exageré y puse 20 años, pero aquí vean que pues dice 10 años, pueden ser menos, pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 7, no lo sé, va a depender mucho del arte, ¿no? Que pues practiquemos, va a depender mucho no solo del conocimiento, sino también de las habilidades que nosotros vayamos adquiriendo, obviamente partiendo también del conocimiento y sumándole las habilidades blandas. Bien, conclusiones. Número 1, evitemos por favor el no control de proyectos, seamos referentes, ustedes que han estado en esta masterclass por 1 hora y un poquito más, el objetivo es la sinergia, es el equilibrio, no irnos al extremo, hay que buscar esa simetría entre lo que es la disciplina y lo que es el arte. Segundo, el control de proyectos implica habilidades, y habilidades que hay que ir pues cultivando a partir también del conocimiento que ustedes vayan adquiriendo. ¿Sí? El control de proyectos no es algo que improvisado, no es algo que, como alguna vez me dijeron, yo voy a campo y yo puedo hacer lo que tú haces y lo puedo hacer mejor, o yo puedo brindar una solución, hacer un pronóstico simplemente a ojos cerrados. No, el control de proyectos requiere técnica, requiere profesionalismo, requiere educación, requiere también habilidades, requiere experiencia, creatividad en muchos aspectos. Entonces, hay que verlo de esa manera, hay que empezar, ¿no? Hay que empezar por alguna parte, o sea, capacitándonos, leyendo, pero hay que buscar también llevarlo a la práctica, y es muy importante llevarlo a la práctica. Tercero, hay que conocer, para llevarlo a la práctica, cuáles son sus componentes, justamente los que hemos visto: planeamiento del proyecto, ejecución del control de proyectos, la parte de evaluación o la gestión del desempeño, y por último la reportabilidad y la comunicación. En esos 4 componentes, en la cual pues van girando o se van trabajando con las diferentes subdisciplinas que hemos visto, ¿no? Programación, riesgos, cambios, costos, estimaciones, reportabilidad, etc. Entonces, es importante empezar a trazar los fundamentos del control de proyectos para desarrollar habilidades esenciales. Y por último, el camino a la maestría no sigue una única ruta, cada persona es diferente, cada persona tiene que encontrar la manera de llegar, ¿no? No hay una sola manera de llegar al éxito, entonces es importante que cada uno empiece estableciendo un plan. Empieza estableciendo un plan, determinar dónde estoy ahora, hacia dónde quiero llegar, qué necesito a nivel de recursos, a nivel de tiempo, a nivel de esfuerzo, a nivel de dinero, qué áreas
en qué áreas necesito mejorar si es que yo ya estoy encaminado, trazar una estrategia que me permita avanzar de manera efectiva. Entonces es útil también colocarle duraciones a cada uno de los proyectos que ustedes tengan con respecto a su carrera, ¿no? Es esencial también entonces mantener un control sobre aquello que he planeado y no rendirse. Si fallé, si me demoré un poquito, no rendirse, empezar, seguir avanzando, ser persistente, ¿no? Tener determinación, porque esa es el hecho de que nosotros seamos persistentes y tengamos claro siempre cuál es nuestra meta, es lo que nos va a permitir poder avanzar y lograr la excelencia, la maestría que ustedes desean. Bien, ¿cuáles son los siguientes pasos? Lo hemos dividido en 4 partes. Primero, ampliar el conocimiento a través de lectura, artículos, por ejemplo, a través de esta masterclass. Segundo, participar en cursos de capacitación, como por ejemplo los que tenemos preparados para ustedes, con los que vamos a iniciar, que es el de Fundamentos del Control de Proyectos, Habilidades Esenciales, el segundo, Herramientas y Técnicas para el Control de Proyectos de Construcción a nivel intermedio, Estrategias avanzadas en el control de proyectos de construcción y muchos más que tenemos. Para eso síganos en nuestras redes sociales, en nuestros canales oficiales, para estar al tanto de las novedades y los diferentes cursos, capacitaciones y materiales que tenemos para ustedes. Tercero, compartir conocimientos, experiencia y pues llevarlo a la práctica. La mejor manera de comprender y dominar el control de proyectos es aplicarlo en proyectos reales. Si ahorita no tengo la oportunidad, no importa. Soy persistente, soy perseverante, voy buscando oportunidades, salgo, si la oportunidad no está, salgo a buscarla, la genero, la creo, ¿no? Es importante también aquí, muy valioso, y perfeccionando las habilidades en esta área. Y por último, obtener certificaciones. No quiero que lo vean de una manera obligatoria. Muchas veces las certificaciones son mal vistas en la industria por profesionales, jefes, etcétera. Las certificaciones de alguna manera sí ofrecen cierto valor, dependiendo mucho de lo que tú quieras, de lo que tú desees. Repito, dependiendo mucho al cual sea tu objetivo y qué camino tú te quieras trazar. Entonces, no hay que, digamos, olvidar que sí existen algunas organizaciones en el mundo, sobre todo en países como Estados Unidos, como Reino Unido, etcétera, de las cuales pues hay institutos que han investigado por años y siguen investigando, y hay gremios de profesionales, tanto en gestión de proyectos como en control de proyectos, y que nos puede ayudar a validar, porque la verdad, una certificación es cumplir con requisitos. Cumples requisitos, estudias, avalas tu experiencia en muchos casos, lo cual es muy bueno, y al libro cerrado rindes una evaluación y dices ya está certificado en riesgos, en cronograma, en costos, en control de proyectos, etcétera, etcétera. Pero eso no acredita que tú hayas, no acredita que tú hayas desarrollado habilidades esenciales en el control de proyectos, no acredita, no te asegura tampoco un aumento de salario, no te asegura tampoco una promoción. Lo que hace es, pues sí, valida de alguna manera los conocimientos o las habilidades que hayas adquirido hasta ese momento, pero hay que verlo también como una oportunidad para mejorar, una oportunidad para conocer un poco más, una oportunidad para poder aplicarlo en algún proyecto basado en todo ese esfuerzo, en todo ese estudio, ¿no? De inversión de tiempo, de dinero, para obtener esa certificación. Véanlo desde ese punto, no como una obligación, sino como una decisión que, basado en la evaluación que cada uno de ustedes haga, podría ayudar a impulsar nuestra carrera en un determinado campo. Podría, ¿sí? Pero hay muchas maneras en las que también pueden impulsarlo ya propiamente basado en sus propias decisiones. Y quiero terminar con algo, con un consejo para ustedes que han estado todo este tiempo aquí. Uno de los consejos que yo les puedo dar es que practiquemos el sentido común. El sentido común es cualquier acción, cualquier proceso que nosotros establezcamos o que nosotros determinemos, tiene que ser apropiado y me debe generar algún tipo de beneficio y debe cumplir con lo que yo requiero, necesito para mi organización. Tengan en cuenta que los proyectos de construcción pueden ser de diferentes tamaños, complejidades, envergaduras. Entonces, cada proyecto es único y cada proyecto necesita, pues, tiene diferentes necesidades. Al momento de hacer una implementación, entonces, en un proyecto, recae la habilidad, recae el juicio, recae el sentido común en el equipo que está llevando esa implementación, en la organización,
¿sí? De poder determinar qué sí y qué no, qué aspectos son relevantes e importantes y generan valor en cada caso. Apliquemos el sentido común de una manera constante para tomar decisiones acertadas en el tiempo en el que se necesita, para adaptarnos a circunstancias cambiantes y para poder maximizar aquellas posibilidades de éxito de nuestro proyecto. Es el consejo que yo les quiero dar esta noche y espero que pues, les haya gustado la presentación de hoy, darle desde ya las gracias, de antemano las gracias a todos los que están presentes, han destinado este espacio de su tiempo para poder estar aquí presentes y poder escuchar esta masterclass sobre el arte de construir proyectos. Yo me encuentro muy agradecida, esta es nuestra primera masterclass como empresa y pues espero que sean muchas más y que se puedan unir